Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la asignatura de matemáticas, con esta clase que va a ser impartida para alumnos de cero de la ESO, ¿vale? Para la Universidad a Distancia de Madrid, para la asignatura de complementos disciplinares en la especialidad de matemáticas. ¿Vale? Bueno, pues como os he comentado, esta clase va a ser de geometría y en concreto se va a fijar en el cálculo de áreas y volúmenes de un prisma, ¿vale? Vale, pues para comenzar vamos a hablar un poco del índice que va a llevar esta clase, ¿vale? Se va a componer de lo primero la definición del área, que es y qué conceptos tiene y qué características tiene el área de un objeto, ¿vale? A continuación, una vez explicada la definición, vamos a tratar de un poco ejemplarizar dicha definición en el cálculo de áreas de figuras planas, ¿vale? Y a continuación la utilización del área del triángulo o rectángulo como figura clave en el cálculo de figuras más complejas, como puede ser un pentágono, como puede ser un hexágono y demás figuras. Y por último, el cálculo de área en figuras todavía más complejas, que sean un poco disformes, ¿no? Con diferentes figuras unidas entre sí, formando pues, formas como puede ser una silla, una mesa o una chimenea. ¿De acuerdo? Bueno, una vez explicado el área de una figura plana, pues vamos a comenzar a explicar lo que es el volumen y el porqué del volumen no se puede aplicar a figuras planas, ¿vale? Y a continuación pues ya iremos directamente a lo que es un prisma, su definición y el cálculo del volumen de un prisma y el área de un prisma, que sería un poco el objetivo final de esta presentación, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues comencemos un poco con lo que sería la definición del área, ¿vale? Como vemos en esta diapositiva, pues el área es la extensión o superficie comprendida dentro de unos límites concretos, ¿vale? Esta ha sido un poco la definición no matemática, ¿no? Un poco la definición que expresa en cualquier objeto en la vida cotidiana, pues lo que podríamos representarse por su área, ¿vale? Como vemos en las dos figuras, vemos un campo en el que está dividido, como vemos aquí en la pantalla, ¿vale? Un campo de fútbol en el que vemos pues que hay un rectángulo que es un poco el que delimita los límites del mismo, ¿no? Pues el área de ese rectángulo podríamos considerar que es todo lo que hay, como hemos explicado, dentro de esos límites, ¿vale? Todo esto que hay aquí dentro de ese límite, ¿vale? Pero a su vez este área está dividida, como vemos en la imagen, por diferentes rillas. Esta sería la línea del medio del campo, que podríamos decir que divide a dos objetos, cada uno diferente con su propia área. Y así podríamos ir pues cada uno de los objetos. Vemos que también hay una circunferencia en el centro, bueno, diferentes objetos que podemos medir. Y en el otro lado vemos una figura, ¿vale? Que sería representada por un campo de un agricultor, ¿vale? Que está dividido en las diferentes áreas de cultivo, ¿vale? Pues una a lo mejor tiene maíz, otra trigo, lo que sea. Bueno, pues esas figuras son disformes, no representan un rectángulo concreto, un triángulo, aunque pueda asemejarse, y sería un poco más difícil de calcular lo que es el área de cada una de ellas, ¿vale? Por el hecho de no ser paralelos los lados, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la definición de lo que sería un área, ¿vale? Dentro de lo que es la definición más matemática del área, podríamos decir que es la extensión o superficie comprendida dentro de una figura en un plano de dos dimensiones, ¿vale? Como vemos en la imagen, pues vemos un eje de coordenadas, x, y, ¿vale? Y una figura que representa, pues que no tiene más que dos dimensiones, ¿vale? La altura y la anchura en este caso, ¿vale? La altura vendría representada por el eje y la anchura por el eje x, ¿vale? Como vemos, la unidad básica de medida es el metro cuadrado, ¿vale? ¿Por qué esto? Pues porque la mayoría del cálculo de área se va a medir en multiplicación de una distancia por otra distancia, lo que implica que su medida lógica es el metro por el metro, que sería el metro cuadrado, ¿vale? Bueno, una vez explicado lo que sería el área, vamos a indagar un poco más en lo que es el área de figuras planas simples, ¿vale? En este caso vemos tres áreas, que sería tres cálculos de áreas, de tres fórmulas con las áreas más simples de calcular, ¿vale? Y que además tienen relación entre ellas, ¿vale? Como vamos a comprender. La primera de todas a calcular sería el área del cuadrado, ¿vale? El área del cuadrado viene representado y tiene la característica de que la base es igual a la altura, como vemos, ¿vale? Un cuadrado, su característica principal, como escribe el boli, es que la base es igual a la altura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su área podríamos decir que es igual a base
por base. A la base por la base, ¿vale? Bueno, entonces esta sería la figura más simple a calcular, ¿vale? Porque tanto la base como la altura serían exactamente iguales y por lo tanto, pues sería base al cuadrado el resultado de dicha fórmula, ¿vale? A partir de la fórmula de lo que es un cuadrado, podríamos considerar sacar la fórmula del rectángulo. Como hemos dicho, en un rectángulo la característica principal es que su base no es igual a la altura. Por lo tanto, la fórmula lo único que habría que cambiar sería en este caso que el área es igual a la base por la altura, siendo estas distintas. Por lo tanto, pues esta sería la fórmula y sería también bastante sencilla de entender y sacar, ¿no? Porque estaríamos viendo que la figura tiene una base y una altura que tendríamos que considerar para el área, ¿vale? Y por último tenemos la del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo no es más que la mitad de un cuadrado. Por lo tanto, de un cuadrado o de un rectángulo, dependiendo, ¿vale? Su característica es que tiene un ángulo que es de 90 grados y, por tanto, sería la mitad de la base por la altura, partido por 2, como hemos dicho. Entonces, el área de ese triángulo rectángulo siempre va a ser base por altura partido de 2. Y con la característica principal de que ese triángulo puede ser la mitad de un cuadrado o de un rectángulo. En caso de que ambos catetos del triángulo rectángulo sean iguales, estaríamos hablando que es la mitad de un cuadrado, y en caso de que los dos catetos del triángulo rectángulo fueran distintos en tamaño, entonces estaríamos hablando de que es la mitad de un rectángulo. ¿Vale? Vale, ahora vamos a utilizar ese cálculo del área de un triángulo rectángulo en el cálculo de áreas de figuras más complejas, ¿vale? Como vemos en la imagen que veis a continuación, pasamos de lo que es un triángulo escaleno, en el que ninguno de sus lados y sus ángulos son rectángulos y sus lados son todos diferentes, ¿vale? Y a través de esa área, a través de esa figura, calculando la altura del mismo, desde uno de los vértices hasta el suelo, ¿vale? Esa sería la altura del triángulo escaleno, ¿vale? Y con esa figura lo que vamos a hacer es transportar ese ángulo hacia el otro lado, ese triángulo, ¿vale? Para conseguir la mitad del paralelogramo que hemos explicado, ¿vale? Que es la figura sobre la que vamos a trabajar para conseguir el área, ¿vale? Una vez tengamos ese paralelogramo, simplemente habría que entender que llevándose desde la altura hacia la izquierda de la base de ese triángulo hacia la derecha, conseguiríamos finalmente ese rectángulo sobre el que calcular la base, la altura y partirlo entre dos para saber el área de ese triángulo, ¿vale? Es una situación muy sencillita que bueno, trabajaremos en los días sucesivos en clase para poder entenderlo con más claridad, ¿vale? Vale, pues una vez hemos comprendido que el triángulo rectángulo se puede utilizar para cálculo de figuras más complejas o de otro tipo de triángulos, vamos a ver cómo utilizar ese cálculo del triángulo rectángulo por ejemplo, en un pentágono, ¿vale? Lo mismo sería para un hexágono, un octágono, etcétera, ¿vale? Bueno, como vemos, pues un pentágono al final, desde uno de sus vértices hasta el centro del mismo, podemos considerarlo el radio de una circunferencia, ¿vale? Y esa sería la hipotenusa del propio pentágono, ¿vale? Del propio triángulo que se formaría entre ese radio del pentágono y la mitad de la altura del mismo pentágono, ¿vale? Como vemos en la imagen. Entonces, sabiendo la medida de la base, sabiendo la medida de la altura, podríamos calcular fácilmente la medida de esa hipotenusa y, por tanto, calcular en base a esos triángulos rectángulos, multiplicándolos por 10, que serían los que tendría nuestro pentágono, 12 en el caso de un hexágono, 14 en el caso de un hectágono, podríamos calcular fácilmente áreas de figuras complejas en lugar de tener que utilizar siempre pues diferentes fórmulas que al final son complicadas de poder memorizar, ¿vale? Es mucho más fácil comprender cómo calcular el área en base a triángulos rectángulos, ¿vale? Porque se puede utilizar en sucesivas figuras, ¿vale? Y por último vamos a ver lo que sería el cálculo de área en figuras planas más complejas, ¿no? En este caso podríamos ver pues, una figura que está compuesta por dos rectángulos iguales, luego un rectángulo un poquito más grande y por último un triángulo que no podríamos definir con seguridad el hecho de que fuera rectángulo. Parece que no, que sería más bien isósceles,
¿vale? De acuerdo, entonces esta figura, como es difícil de calcular, porque no sabemos un poco tal, lo que tendríamos, un poco cómo hacerlo globalmente, lo que tendríamos que hacer es una simplificación de la misma, ¿vale? Y extraer de cada una de las figuras que vemos que se aprecian en la imagen, el área de cada una por separado, y luego sumárselas todas para calcular el área total de lo que es la figura, ¿vale? Esta es la forma sencilla de calcular el área de figuras complejas, ¿vale? Realizando una suma de las diferentes áreas de cada una figura por separado, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos visto el cálculo de áreas de figuras planas, vamos a comenzar a ver y a entender lo que es el volumen, ¿vale? El volumen de un objeto. Como vemos en la definición, el volumen es entendido como una medida de magnitud, hace referencia al espacio que ocupa un objeto en un determinado lugar, ¿vale? Hablamos de entendido como una medida de magnitud porque el volumen también puede hablarse del volumen del televisor, subir o bajar el volumen, y bueno, otro tipo de definiciones que tiene la propia acepción de la palabra, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, pues el volumen es aplicable a figuras en 3 dimensiones, ¿vale? En figuras planas no tiene sentido porque no ocupa un espacio, una figura plana, ¿vale? Una figura completamente plana no ocupa ningún espacio en la vida real, ¿vale? Por lo tanto, un objeto con volumen es aquel que ocupa un determinado espacio, ¿vale? Que es lo que tenemos que calcular, ¿vale? No es lo mismo calcular el área de un objeto, que es los límites de la misma, que calcular el volumen, el espacio que ocupa esa figura en un determinado lugar, ¿vale? Como vemos, pues lo que es el volumen se aplica a las 3 dimensiones, ya no es válido solamente tener una cara de ese objeto, sino que ahora a continuación ya vemos un objeto en 3 dimensiones que tiene tanto altura como anchura como profundidad, ¿vale? Y es lo que vamos a tratar de determinar, ¿vale? La unidad básica de medida en este caso es el metro cúbico, pues el mismo razonamiento que hemos hecho antes, ¿vale? Ahora ya hay que multiplicar 3 medidas diferentes, lo que nos daría un objeto en 3 dimensiones, ¿vale? Vale, pues a continuación vamos a definir un poco ya, vamos a meternos un poco más en faena de lo que es un prisma, ¿vale? Un prisma es una figura o un poliedro que contiene 2 caras paralelas e iguales, ¿vale? A las que ya denominaremos bases, y está compuesto por un número limitado de caras laterales, ¿vale? Que forman paralelogramos y que son iguales, ¿vale? Ese número, bueno, la verdad es que no tienen por qué ser iguales, porque existen luego lo que serían los prismas irregulares sobre los que más adelante, otros años, calcularíamos su área, ¿vale? Pero está formado por unas bases que son iguales y paralelas y por unas caras laterales que son básicamente paralelogramos, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que el número de los paralelogramos es igual a los números de lados que tiene la base, ¿vale? Que es un fallo muy común a la hora de calcular el área o el volumen de un prisma, ¿vale? Bueno, pues a continuación vamos a ver lo que sería el cálculo del volumen de un prisma, ¿vale? Para calcular el volumen de un prisma hay que tener en cuenta no solo ya el área de la base, ¿vale? Sino también la altura que tiene, para saber cuál sería el espacio que ocupa a partir de la base, del tamaño de la base, ese prisma, ¿vale? En concreto, pues como vemos, el volumen es igual al área de la base por la altura, ¿vale? Entonces habría que calcular, por un lado, el área de la base del objeto de una figura plana, como hemos visto anteriormente, que ya lo deberíamos tener bastante asimilado y comprendido, y por otro lado, saber la altura para poder multiplicarla, ¿vale? Como vemos en este ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? En este caso tenemos un prisma cuadrado, ¿vale? Que como vemos es un cuadrado la base, por lo tanto calcular el área de la base es muy sencillo, base por base o lado por lado, ¿vale? En este caso serían 9 metros cuadrados, que habría que multiplicárselo a la altura del objeto, ¿vale? Que en este caso, como vemos en la figura, son 7 metros, por lo tanto 9 metros cuadrados por 7 metros que tiene de altura, ¿vale? Pues obtendremos un volumen total de 63 metros cúbicos, ¿vale? Como veis, es una fórmula muy sencillita y muy fácilmente de comprender, ¿vale? Primero hay que calcular el área de la base, ¿vale? Que es un poco su representación sobre el plano, y luego la altura del mismo, que es el espacio que ese objeto va a ocupar. Vale, bueno, ahora ya nos metemos un poco en la parte más complicada, es el cálculo del área del prisma, ¿vale? Como vemos en esta fórmula, ¿vale? Que vamos a tratar de explicar y de comprender, es el área total de un prisma es 2 veces el área de la base más el área lateral, ¿vale?
2 veces el área de la base porque para calcular el área, como hemos dicho, es cada uno de las limitaciones que tiene el objeto, ¿vale?, sobre un plano de 2 dimensiones. Por lo tanto, hay que calcular las 2 áreas de la base y cada una de las áreas laterales de esos paralelogramos que tiene el objeto, ¿vale? Ese área lateral no se le pone un número delante, pues si fuera, por ejemplo, un triángulo, un prisma triangular, pues tendríamos que serían 3 caras. Si fuera cuadrangular serían 4 caras y si fuera pentagonal serían 5. Por lo tanto, no podemos decir 5 por área lateral, la área del paralelogramo, porque en ese caso la fórmula depende del tipo de prisma que estamos tratando de calcular su área, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿vale? Es muy importante entender que para poder calcular correctamente el área de un prisma sería más sencillo traer ese prisma de 3 dimensiones a un objeto de 2 dimensiones, ¿vale? Para calcular el área, nunca para calcular el volumen, ¿vale? Porque nos puede llevar a confusión, ¿vale? Para calcular el área de una figura plana, como es este prisma triangular, pues tenemos que calcular el área, como vemos ahí, de las 2 bases formadas por sus triángulos y el área de los tres paralelogramos para conseguir el área total del objeto, que es lo que ocuparía en el plano, que sería este recortable de lo que es el prisma, puesto en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, como vemos eso mismo, pues se puede adaptar cualquier figura plana tipo prisma, se puede adaptar a una figura de 2 dimensiones. En este caso hay que tener en cuenta que sería lo mismo el cálculo de las 2 bases, pero en este caso, como vemos, un prisma cuadrangular no tiene ya 3 caras laterales, sino que está compuesto y formado por 4 de ellas, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay veces que al realizar esa transformación de una figura de 3 dimensiones a una figura de 2, si tenemos que realizar 2 figuras distintas, podemos llegar a confundirnos y pensar que solo tiene 3 caras también, pero en este caso hay que contar los lados de la base para saber exactamente cuántos paralelogramos tiene ese prisma, ¿vale? En este caso, pues vemos la fórmula del pentágono, ¿vale? El pentágono sería igual, lo único que, bueno, pues es un objeto que tiene 5 caras laterales, ¿vale? Calcular el área del pentágono es un poco más complicado que calcular el área del cuadrado, pero bueno, con la fórmula que hemos obtenido en base al triángulo rectángulo, creo que será bastante sencillo para todos poder calcularla, ¿vale? Vale, pues a continuación vamos a ver un ejemplo sobre el cálculo del área de un prisma cuadrangular, ¿vale? En este caso vemos que la base de ese objeto es 4 metros y la altura del prisma cuadrangular son 6 metros. Aquí ya hemos hecho la adaptación de las 3 dimensiones que hablábamos del prisma a un plano, ¿vale?, para tener claro cómo sería ese cálculo, ¿vale? Entonces, por un lado, como veis redondeado en rojo, vemos el área de la base, que estaría formado por lado por lado o base por base, ¿vale?, que sería igual a 4 metros por 4 metros, igual a 16 metros cuadrados, ¿vale? Y se llevaría a lo que es la fórmula total, ¿no?, que hemos hablado antes, que era el área total, que es las 2 bases más el área lateral, ¿vale? Esas 2 bases, ¿vale?, sería multiplicar el resultado de multiplicar esos 16 metros cuadrados que nos ha dado el área de la base del prisma, ¿vale?, por el número 2 más el área lateral. El área lateral en este caso es un objeto que está formado por 4 paralelogramos con una altura de 6 metros y una base de ese mismo igual a la base del propio cuadrado, ¿vale? Como vemos en la imagen, la base del paralelogramo es igual a la base también de la respectiva base del prisma, ¿vale? Vale, pues entonces el cálculo de ese área lateral pues sería, como hay 4 caras, 4 multiplicado por la base por la altura, que es el área real de un rectángulo, como hemos visto antes, ¿vale? Por lo tanto, ese 4 multiplicado por 4 y por 6 a la vez sería igual a 96 metros cuadrados, ¿vale?, que es el resultado de esa fórmula. Una vez hecho esto, pues ya solo nos quedaría realizar los últimos pasos, ¿no? Multiplicar las 2 bases por los 16 metros cuadrados que tiene cada base, más la suma de los 96 metros cuadrados que nos ha dado el área lateral, ¿vale? Por lo tanto, esas 2 sumas nos dan 128 metros cuadrados y con ello pues obtenemos el área total de ese prisma, ¿vale? Bueno, pues un poco esto ha sido todo. A continuación en clase haríamos los respectivos ejercicios para que los alumnos pudieran trabajar con ello y por supuesto las preguntas o dudas que pudiera haber. Un saludo.